Busquen en su Biblia, por favor, en el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el domingo pasado llegamos hasta el versículo 13. Versículo 13 llegamos el domingo pasado, así es que vamos a estar hoy del versículo 14 en adelante hasta el 27, hasta el 29, si el tiempo nos deja avanzar hasta ahí. Les decía que el tema que está en estos tres capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos, tiene que ver con la salvación, el evangelio hacia Israel y la respuesta de Israel. Y ahora sí estamos hablando del Israel étnico, porque en la Biblia, en varios pasajes, se habla de dos Israeles. Si ustedes recuerdan, está el Israel étnico o la raza de los israelíes, y también está el Israel espiritual. ¿Y quiénes, recuerdan ustedes, quiénes forman o quiénes componen o constituyen el Israel espiritual? Dice la Escritura: judíos de raza y gentiles de raza también, de razas. Gentiles, es decir, de todas las naciones que no son la nación étnica de Israel. Entonces, por eso la iglesia de Cristo está formada, está constituida de judíos y gentiles creyentes en Cristo Jesús, que hemos entrado exactamente por la misma puerta, por el mismo camino a la salvación de Dios. Y a ese el apóstol Pablo lo define como el Israel de Dios, el Israel espiritual. Pero ciertamente en muchos pasajes en la Biblia se habla del Israel natural o el Israel étnico, y en esta sección de este escrito de Pablo, estos tres capítulos tienen que ver con Israel étnico, el Israel descendiente según la carne de Abraham, y su respuesta al Evangelio, cómo fue su respuesta al Evangelio, y ese es el tema que el apóstol Pablo está tratando en estos capítulos. Pero viendo la sección más pequeñita aquí, del versículo 14 al versículo 29, yo le puse ahí como justicia y misericordia de Dios, dentro de ese tema del Evangelio hacia Israel y su respuesta. Ahora, en el versículo 14, continúa Pablo su argumentación, su presentación del mensaje allí, con una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. Y esa es una respuesta así muy fuerte, muy tajante. O sea, nunca, jamás va a suceder eso, que haya injusticia en Dios. Ahora, tenemos que conectar esta pregunta con lo que Pablo ya ha explicado en los versículos anteriores. Y lo que nos ha dicho en los versículos anteriores tiene que ver con la historia de Esaú y Jacob. Se recuerdan que ya mencionó en los versículos anteriores esta historia, donde el apóstol está citando al profeta Malaquías en el capítulo 1 y los primeros versículos. Y dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y eso nos suena muy chocante, francamente, ¿verdad? Eso suena chocante. Bueno, ¿cómo es esto? Entonces, ¿qué clase de Dios es este Dios? Este Dios que a quien usted cree y yo creo. ¿Cómo es este Dios? ¿Puede amar a uno y aborrecer a otro? ¿Puede agarrar a este para salvarlo y a aquel para condenarlo? Lo que llaman los teólogos la doble predestinación. Una predestinación para salvación y otra predestinación para condenación. Y aunque Dios es Dios, y la verdad es que podría hacerlo si quiere, pero hemos estado estudiando y la verdad es que encontramos en la historia que Esaú
tenía un corazón malo, dice el escritor de Hebreos, un corazón malo y profano y perverso. ¿Recuerdan la historia que por una comida simple, por un valor muy pequeño, vendió algo muy grande? Por un valor muy pequeño, vendió algo de mucho valor. Y entonces, y eso fue un acto voluntario de parte de Esaú. Nadie lo obligó, nadie le puso pistola en la cabeza. Mira, vende tu primogenitura, haz este negocio con tu hermano, así como te lo está proponiendo, porque si no, entonces te vamos a disparar en la cabeza. No fue obligado, fue absolutamente un acto de la voluntad, de la apreciación, de la decisión de Esaú, pensando, como leíamos, de por sí me voy a morir. Eso fue lo que dijo. ¿Ves? Entonces, allí entendemos por qué Dios en su conocimiento anticipado, Él pudo saber que Esaú iba a decidir de esa manera tan barata, tan baja, lo que era, iba a despreciar la bendición, el don de Dios. Y por esa razón, ya Dios había dicho, entonces amé a Jacob y aborrecí o amé menos a Esaú, a causa de su actitud. O sea, sí tenemos un Dios que puede decidir, como dijimos, Él es Dios. Esa es la verdad. Él es Dios y puede decidir por nosotros lo que Él quiera. Sin embargo, su decisión no es arbitraria, su decisión no es antojadiza. Gracias a Dios que Él es así. Y todavía nos ha dejado libre albedrío, todavía no nos ha quitado nuestra decisión, nuestro derecho a decidir. Entonces, en el versículo 14, el apóstol continúa su argumentación respondiendo a una posible pregunta de sus oyentes, de sus lectores. Entonces, ¿hay injusticia en Dios, ya que amó a uno y aborreció al otro? Y él responde, en ninguna manera. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios justo. Ahora, ya decía justicia y misericordia de Dios para esta sección, y parece como ser dos palabras oponentes o contradictorias. Justicia y misericordia. ¿Cómo es eso? Si hay justicia, pareciera entonces que no puede haber misericordia, porque la palabra misericordia significa compasión. La palabra misericordia, dice el diccionario bíblico, que es aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. Y tal vez una descomposición de la palabra literalmente significa hacerse acorde con el que está en miseria. Misericorde, acorde con el que está en miseria. Y tiene esta característica, aspecto compasivo del amor hacia el que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Ahora, en la Biblia, la palabra misericordia, la idea de misericordia se corresponde mucho con la idea o el concepto de gracia. No de desgracia, sino de gracia. Porque gracia, ¿qué es? Gracia es favor inmerecido, digamos la extensión a alguien del favor que esa persona no lo merece, no tiene los méritos para recibirlo. Así es que misericordia y gracia realmente viajan juntos, digámoslo así.
y son actitudes y disposiciones muy semejantes de Dios. Ahora, mientras que la misericordia trata al hombre como un ser miserable, la gracia lo trata como un ser culpable. Misericordia dice que el hombre es un ser miserable, que está en miseria. Y sabemos por qué está en miseria, y ya Pablo nos ha explicado esto en los capítulos anteriores, a causa del pecado, de la transgresión, de la iniquidad. Entonces, todos hemos pecado, entonces todos estamos alejados de la gloria de Dios, entonces la paga del pecado es muerte. Por esas razones, en miseria, en desgracia. Pero la gracia tiene que ver con la culpabilidad del hombre. ¿Y por qué con la culpabilidad? Bueno, porque hemos pecado. Entonces, somos acusados de delito, de haber cometido delito. Es decir, somos culpables. Ahora, continuando en los versículos 15, 16 y 18. El apóstol nos presenta una cita y un ejemplo. Decía 15, 16, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y hay autores que han identificado estas palabras como aquella otra declaración de Dios cuando le dijo a Moisés, si Faraón te pregunta, ¿de parte de quién vienes? ¿O quién te ha enviado? ¿Quién es ese Jehová? Le vas a responder, yo soy el que soy. Entonces, hay muchos autores que han equiparado esta expresión, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. En otras palabras, yo soy Dios, que puedo tener misericordia de quien quiera. Y en el yo soy el que soy, está diciendo Dios, yo soy soberano. Está diciendo yo soy Dios. Ese te ha enviado a ti, a Faraón. Entonces en el versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y hace una acotación aquí importante el doctor Ernesto Trencher cuando dice, no es que querer y correr absolutamente no sirva, de nada. Sí sirve. Lo que no sirve es correr o querer en la carne, dice él. Pero sí sirve cuando usted y yo queremos y corremos en el Espíritu. Porque recuerdan las muchas invitaciones de Dios a todos los que quieran, a todos los sedientos, vengan a las aguas. El que tiene sed, venga a mí y beba. A todos los cansados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. O sea, hay muchas invitaciones en la Biblia. Así es que el hombre, la mujer pueden responder ante esa invitación de parte de Dios. Así es que no está contradiciendo que nosotros sí podemos querer y sí podemos correr legítimamente y alcanzar y obtener aquello que el Señor nos está ofreciendo. Pero no es un correr y no es un querer meramente de la carne. O sea, por nuestros méritos. Y es el punto de fondo que Pablo está tratando aquí para con los judíos que iban en su propio esfuerzo queriendo cumplir las obligaciones de la ley para entonces agradar a Dios. Esa vía, por esa vía, dice Pablo, no se llega. Esa es la vía equivocada. Por eso desde el capítulo 1, versículo 17, recuerdan ustedes la cita de Habacuc que hace Pablo,
mas el justo por la fe vivirá. Y ese es el tema realmente grande de la carta a los romanos. Entonces en el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Podríamos suponer nosotros que si alguien tenía méritos para tocar la misericordia de Dios y para merecer el favor de Dios, sería Moisés, ¿no es cierto? Moisés, estamos hablando de un hombre grande de la Biblia, grande en fe, grande en hechos, escogido por Dios, ungido por Dios para liderar, para ser el mediador, el legislador de aquel pueblo, de aquella nación. Pero ¿qué dice Pablo que Dios le dice a Moisés? Oiga, ¿qué ejemplo se escogió, verdad? Al mismo Moisés le dice Dios, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ahí está. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo creo que esto golpeó los oídos de los judíos legalistas cuando estaban pensando que a lo mejor alguno de ellos sí tendría los méritos. Porque Moisés era uno de los personajes tenidos en más alta estima en el historial, digamos, y las biografías de los judíos. Si alguien era importante y digno de ser defendido entre los judíos, era Moisés. Le decían a Esteban, los judíos, cuando estaban muy encarnecidos, muy enfurecidos contra Esteban, usted está hablando palabras contra Moisés, decían ellos, y contra este lugar. Así es que Moisés ocupaba un lugar de mucha prominencia, un alto, muy alto concepto en la vida de los judíos, era Moisés. De hecho, algunos han sugerido, ustedes recuerdan, que a Moisés lo sepultó Dios. ¿Recuerdan de ese episodio? No fue que se lo llevó en cuerpo físicamente como a Elías o como a Enoc, sino que él sí murió físicamente, pero dice que el lugar de su sepultura no se conoce. Nadie sabe dónde está la tumba de Moisés y sabe por qué a el Señor mismo lo sepultó. Y algunos han creído, han sugerido, y yo creo que con buena razón, no bíblica, pero creo que buena razón lógica por lo menos, que si Dios no hubiese sepultado el cuerpo de Moisés, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran hecho un ídolo. Entonces Dios dice, se lo voy a esconder yo. Yo lo voy a sepultar donde nadie sepa dónde está, para no arriesgarlos a que se hagan del cuerpo de Moisés un ídolo. Porque sí, Moisés era el hombre grande. Por eso digo que estas palabras, esta respuesta de Pablo aquí, tiene que haber golpeado el oído de los lectores judíos fanáticos, diciendo, si a este Moisés Dios le dijo que él tiene misericordia de quien él quiera, y nadie tiene los méritos suficientes para que Dios tenga que tener misericordia de él. Si se lo dijo a Moisés, ¿dónde quedamos nosotros? Luego, dice, el correr y el querer, decíamos, no sirve si se hace en la carne, es inútil. Versículo 16, porque en el capítulo 10, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Está hablando aquí de los judíos legalistas o bajo el sistema de la ley mosaica.
Hablando más de la misericordia de Dios, hay un ejemplo, hay otro episodio bíblico, no está citado acá, pero es una buena ilustración de lo amplia que es la misericordia de Dios. Y es que la Biblia nos describe a Dios en muchos textos como el Dios lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira significa que sí hay ira, sí manifiesta su ira, pero lento. Lo espera y lo espera y lo espera. Y por esa razón, algunos pecadores y rebeldes no han aprovechado que la paciencia de Dios es para salvación. No es otra cosa. La paciencia de Dios no es alcahuetería, como algunos han pensado. La paciencia de Dios es la espera. Es la espera, es la prórroga, es el plazo que Dios está extendiendo mientras sigue haciendo el llamado a esas personas rebeldes hasta el momento. Pero fíjese la paciencia, la misericordia de Dios. Hay otro episodio que se relata en el segundo libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 14. Y es aquella historia o aquel momento donde dice que David fue tentado por el diablo para censar al pueblo. Y lo censó. Y eso no le gustó a Dios. Entonces Dios le manda un mensaje por medio del profeta Gad. Y le dice Dios que le da 3 opciones, o sea, lo va a castigar. Y le da 3 opciones. Y que escoja una de las 3. La primera es 3 años de hambre en el país, en todo el país de Israel. Eso sería devastador, absolutamente. La segunda opción, 3 meses perseguido por los enemigos. Eso era muy crítico también, muy grave, porque Israel tiene enemigos ahorita y en aquel tiempo también los tenía. Las naciones han querido de todas formas despedazar a Israel, borrarlo de sobre la faz de la tierra. Actualmente, así es. Pero en aquel tiempo, y le dice, 3 meses los voy a entregar para que sus enemigos los persigan. Los voy a exponer realmente. Y la tercera opción es que el país sufra 3 días de peste. ¿Saben qué escogió David? La última opción. Marcó la C. Selección múltiple, ¿verdad? Ahí en el examen. Marcó la C. ¿Y sabe por qué marcó la C? La explicación que él da es mejor caer en manos de Dios porque es grandemente misericordioso. Muchas son sus misericordias, dice él. Es más favorable caer en las manos de Dios. Y efectivamente, dice que Dios detuvo al ángel que estaba infligiendo las plagas, la peste sobre Israel, y lo paró porque tuvo misericordia. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. El otro ejemplo está en Éxodo 9:16, pero aquí en los versículos 17 y 18 de Romanos capítulo 9. Dice 17, porque la escritura dice a Faraón, o sea, ahorita viene con Faraón,
La escritura dice a Faraón, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Una observación que debemos de hacer aquí en la interpretación del texto es, no dice que para esto has nacido, dice para esto te he levantado. Te he levantado en el sentido de ponerlo en el trono del imperio mundial. El imperio egipcio fue en su época el imperio mundial. Y Dios le dice a Faraón, yo te he puesto en el trono de Egipto o de ese imperio. Para esto, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder, y vea lo que sigue, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Muy bien. ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios, o más bien, hay dos formas en que los hombres, las mujeres, pueden servir al propósito de Dios. Hay dos maneras, hay dos formas. Uno es para que Dios dé a conocer su nombre en toda la tierra, aunque el individuo no quiera, aunque sea rebelde, y aunque no esté consciente de eso que está pasando. Y normalmente no está consciente de lo que está pasando, de lo que Dios está haciendo. No es consciente de que Dios es el que está operando de esa manera. Y la otra es el individuo, hombre, mujer, que quiere servir al propósito de Dios conscientemente, de una forma dócil, se entrega y se dispone en sus manos. Esa es la otra. Y podemos servir en cualquiera de las dos formas a Dios. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo? ¿Cómo le voy a servir? ¿Para gloria de Dios o para que Él manifieste su ira? Se puede de cualquiera de las dos formas. Ahora, para esto mismo te he levantado, versículo 17, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios le mandó este mensaje a Faraón. Eso se lee en el capítulo 9 de Éxodo, versículo 16. Vamos a leer Éxodo 9, 16. Más bien alguien con voz de micrófono, si puede leerlo, o le presto el micrófono también. Dicen que doña Noemi tiene voz de micrófono, vamos a ver. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Muchas gracias, ¿verdad que sí lo oyeron? Sí, gracias doña Noemi. Ahí está, Dios le mandó este mensajito a Faraón, al rey de Egipto, probablemente Ramsés II se llamó, muy probablemente.
Eso de faraón, eso es un título monárquico dado a los diferentes reyes que tuvo Egipto, pero había uno que se llamaba Ramsés II y probablemente ese fue el faraón aquí de las plagas y del éxodo. Pero Dios le manda este mensaje: te he puesto para mostrar en ti mi poder. Te he puesto como rey, es decir, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora, fíjese a quién escogió Dios para esto. Escogió al rey más grande de la tierra en aquel momento. Tal vez como si estuviésemos hablando de un trato de Dios hoy con el presidente Obama, algo así. Y entonces eso va a ser noticia a nivel mundial. Eso es. Le importa a Dios sobre todas las cosas, ¿saben qué? Que su nombre sea, que su nombre se haga famoso. Le importa eso. Usted y yo tenemos el llamado a hacer famoso el nombre de Dios. Si no, Él lo va a hacer famoso y se va a buscar a sus instrumentos cómo hacerlo famoso, cómo lo hagan famoso, sin que el mismo instrumento siquiera se dé cuenta, se percate de que Dios lo está usando para divulgar su nombre positivamente. Ahora, a Faraón. Hay una cosa interesante ahí con Faraón. A Faraón, Dios lo endureció o él mismo se endureció porque le dio la gana. ¿Recuerdan ustedes la historia ahí en Éxodo del capítulo 7, 8, 9 y 10? La historia ahí de las plagas. Y venía la plaga, y venía la otra, y venía la otra. Ahora, notamos la actitud en el corazón de Faraón, capítulo 5 de Éxodo, versículo 2. ¿Sabe qué dijo Faraón? ¿Qué le contestó a Moisés? ¿O qué le pregunta? Le dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo tenga que dejarle ir a este pueblo? Para que le dé culto en el desierto. Pero la pregunta misma es una pregunta despectiva, creo. Tiene un sentido de desprecio. ¿Quién es ese Dios? Mejor dicho, ¿quién es ese Diosillo? Para que yo, un rey tan importante y tan poderoso, tenga que escuchar y tenga que ceder a esa petición de ese Dios. ¿Quién es Jehová? Se nota arrogancia, se nota orgullo en su corazón, prepotencia, en su corazón. Y Dios dice, lo he escogido, lo he trepado al trono para que haga famoso mi nombre. Dios es un Dios de propósito global. Dios no es Dios de un propósito chiquito. Es de propósito global. Quiere que las naciones lo conozcan y lo adoren y le sirvan. Todas las naciones, no solo Israel, todas las naciones. Es más, Dios tenía en mente en su propósito que la nación de Israel diera a conocer su nombre entre las naciones. Y eso está desde el capítulo 12 del libro de Génesis. Realmente desde el comienzo de Génesis, cuando Dios creó al hombre. Entonces, la obligación, la misión del hombre es dar a conocer el nombre de Dios.
podemos vincular aquí un poquito la frase, aquella del Padre Nuestro, donde dice, santificado sea tu nombre. Porque es preciso que el nombre de Dios sea reconocido, sea conocido y reconocido. Y Él lo va a hacer. Un poco parecido a lo que dijo Jesús cuando aquellos querían callar a sus discípulos para que no gritaran tanto y tan duro. Hosana, hosana al que viene, al Hijo de David, al que viene en el nombre del Señor. Y dicen los fariseos, Jesús, cállalos. Y Jesús dice, si estos no gritan y los niños no gritan, entonces las piedras clamarían. Y bueno, aquí hay una piedra que se llama Faraón. Es una piedra, una piedra humana es. Y entonces, alguien dijo que Dios le endureció el corazón. Y es cierto, pero esa es una parte. Es que también Faraón endureció el corazón. Cuando empezamos a leer lo de las plagas, y dice así, y Faraón endureció su corazón. 6 veces dice, y Faraón endureció su corazón. A partir de la 7ª plaga, dice así, y Dios le endureció el corazón a Faraón. ¿Notan la dinámica? No hay un acto arbitrario de parte de Dios, digamos, en manipular la voluntad humana a fin de que escoja lo malo o el endurecimiento en este caso, o la incredulidad en este caso de Faraón. Sino que Dios empieza a manifestarse. Bueno, primero le habla, lo llama. Mire, vengo de parte de Jehová y Jehová dice esto y esto. Pero el hombre dice, en primer lugar, está arrogante, dice, ¿y quién es? ¿Quién es Jehová para que yo tenga que oírlo? Para que tenga que obedecerle. ¿Quién es? Ese no es nadie, en otras palabras. Y además de eso, empiezan las manifestaciones milagrosas, nomás empezando cuando se presenta ante Faraón y Moisés hace las primeras señales. ¿Recuerdan? La señal de tirar la vara y se hizo culebra. La vara de Moisés se hizo culebra. Y los hechiceros, dice que Faraón llamó a los hechiceros y adivinos y encantadores, y también ellos andaban con sus varas, ¿verdad? Y echaron las varas de ellos. Y también se hicieron culebras, dice. Y entonces, me parece a mí que en su corazón decía Faraón, bueno, vamos 1-1, ¿no? Va empate el partido, 1-1. Este hizo culebras, hizo culebra de este palo de Moisés. Ahora yo voy a hacer culebras de estos palos de los hechiceros. Nada más que hay una diferencia después. La de Moisés se tragó las otras. Pues ya ahí tuvo una desventaja. Pero él creyó que efectivamente podría competir. No había problema. Y en las plagas, él viendo evidentemente muy claro la manifestación del poder sobrenatural de Dios en cada una de esas primeras 6 plagas, algo extraordinario, y ante la evidente manifestación del poder de Dios, ¿qué hizo Faraón? Se puso duro. Dice, endureció su corazón. Así dice, endureció su corazón. Ahora, ¿qué hace Dios? Este Faraón está matoncito, está durito.
Espérese. Es más, no sabe, pero lo voy a poner más duro todavía. Dice Dios, ahora sí lo voy a endurecer bien. Lo voy a endurecer bien. Y ahí sí entra. Ahí entra el tratamiento de Dios. Él no se da cuenta de lo que está pasando. Él sigue poniéndose duro. Y cada vez se pone más duro. Y la evidencia viene y la manifestación del cielo viene en una forma extraordinaria. Y el hombre se pone más duro. ¿Y saben lo que pasa? A la 9ª plaga, cuando llega Moisés y Aarón ante él, y dice Faraón, no se les ocurra venir una vez más a mi presencia, porque ustedes van a ser hombres muertos. Nunca más vuelvan a ver mi rostro, porque los voy a matar. Y le dijo Moisés, efectivamente, nunca más vamos a volver a ver tu rostro. Y salieron y se fueron. Vino la 10ª plaga, con la muerte de los primogénitos. Y allí se le partió el corazón, porque hasta el mismo hijo mayor de él había muerto. Y entonces los dejó ir, pero aún no estaba arrepentido Faraón, ni se había suavizado su corazón. ¿Sabe qué hizo? Después de que los había dejado ir, dice, no, pero ¿en qué estábamos pensando nosotros? O sea, ¿cómo se nos ocurrió dejarlos ir? No nos conviene dejarlos ir. Persigámoslos, capturémoslos. Aún su corazón se puso más duro. Y finalmente fue atrapado y fue muerto en una forma tan sencilla. Lo encerró el Señor en el mar y lo ahogó, a él y a su ejército. Entonces, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ese hecho histórico, el de las plagas, todas las 10 plagas, pero también el hecho de Faraón ahogado con su ejército en el mar, eso fue divulgado internacionalmente. Eso salió por CNN en español y en inglés también. Eso salió por todas las naciones. Fue notorio. ¿Quién lo hizo? Jehová, el Dios de los hebreos, hizo esta hazaña y esta otra y esta otra y esta otra. Se divulgó su nombre, se hizo famoso el nombre de Dios a causa de la rebeldía y de la dureza de Faraón. ¿Qué aprendemos ahí? Tras el endurecimiento del hombre, Dios le da más endurecimiento. Hay unos pasajes que tienen una relación con eso. Apocalipsis, no lo vamos a leer, pero Apocalipsis 9, 20, 21, Apocalipsis 16, 9 y 11, dice el apóstol Juan allí. Y cuando habían visto todas aquellas cosas, aquellas señales extraordinarias de parte de Dios, no se arrepintieron de sus obras pecaminosas, la gente. No se arrepintió. No se arrepintió. Otro, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Está hablando del hombre de pecado, está hablando del tiempo de la apostasía más grande. Personalmente creo que esto está hacia el futuro, todavía no ha llegado ese tiempo.
Y dice que por cuanto los hombres, las mujeres, no quisieron escuchar el Evangelio, no quisieron tomar en cuenta a Dios ni arrepentirse de sus pecados, Dios les envía un poder engañoso, dice, para que crean a la mentira, ya que no quisieron creer a la verdad. Miren ustedes, Dios es capaz de tratar con las piedras. Dios es capaz de tratar con los incrédulos, con los endurecidos, sí, sí. Y seguramente no vemos que en el momento esté tratando con ellos, por lo menos nosotros no lo vemos. Pero llegará el momento en que lo va a hacer, lo hará. Y entonces, finalmente la gente tendrá que revolcarse en su propio charco, en su propia perdición. Ya que no quiso la verdad, tendrá que creer a la mentira del diablo. Dios, el propósito de Dios es divulgar su nombre, divulgar su fama entre las naciones, entre las gentes. Los versículos 19 y 20 aquí de Romanos 9. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, la voluntad de Dios es irresistible. Están diciendo, debe haber algún oponente allí, tal vez más imaginario que físico, o cualquiera que escuche la exposición de lo que Pablo está enseñando. Dice, entonces, si Dios puede endurecer a uno y ablandar a otro, endureció a Faraón. Bueno, si Dios hace lo que quiere, entonces, ¿cómo es que Él culpa a los que hacen pecado? Porque al fin y al cabo Dios es el que los pone en la condición de hacer pecados. ¿Quién puede resistir a su voluntad? Y el apóstol contesta ese cuestionamiento, lo contesta con una parábola del Antiguo Testamento, la del alfarero. Ahora, eso es Jeremías capítulo 18 y capítulo 19. Y allí la pregunta es, el punto es, Dios es Dios. Y tenemos que entender eso. Y el hombre debe de entender eso. Dios es Dios. Y entonces, en la figura ahí del alfarero, hay dos tipos de barro. En el capítulo 18 de Jeremías hay un barro suave. Digo yo, hay un barro en formación, una vasija en formación y el barro está suave. Y entonces el alfarero vio que se le desfiguró o que no le gustó la pieza como la estaba formando. Y entonces la toma y la despedaza, la deshace y hace una nueva figura con el mismo barro. Una vez estuvimos en un lugar de Guanacaste de Santa Cruz que se llama Guaitil, a lo mejor algunos conocen, y de ahí es donde sale, no sé si toda, pero gran cantidad de la artesanía de barro, muy bonito por cierto, y me fijé, trabajaban ahí de una forma muy sencilla, muy primitiva, digamos, nada sofisticado, todo totalmente sencillo. Y cómo amasaban el barro, cómo ponían la pelota sobre
una pieza de madera giratoria para irle dando la forma. Y cómo le iban dando el acabado. Y luego, cuando la pieza esta está acabada, la meten a un horno a alta temperatura para cocerla y entonces para darle el temple, el endurecimiento que necesita tener la arcilla a fin de que sirva para el uso que se le va a dar. En el capítulo 19 de Jeremías hay otra clase de barro. Cuando ustedes lo lean o lo han leído, se dan cuenta de eso. En el capítulo 18 es un barro todavía reformable, reconstruible, está suave. Pero en el capítulo 19 ya el barro o la pieza fue metida al horno. Entonces ese barro ya está duro. Y en ambas partes representa esta parábola la nación de Israel, del pueblo de Dios, que ha sido pecador. Dios ha tratado con ese pueblo, aún está tratando con ese pueblo a través del profeta Jeremías y de todos los profetas que han venido antes de él y sus contemporáneos. Pero el pueblo ha sido duro, rebelde y no ha querido hasta el momento cambiar de actitud. Entonces Dios le dice, bueno, yo puedo hacer de ustedes como ese alfarero que agarró la pieza, la desbarató y la volvió a hacer. Pero luego en el capítulo 19 le dice al pueblo, ustedes que están duros y no han querido obedecer a la voz de los profetas, ustedes van a ir al exilio. Dice ahí en el capítulo 19 que entonces Jeremías tomó la vasija ya hecha y ya cocida en estado duro, sólido, y la reventó contra el suelo y la partió en pedazos para significar el juicio de Dios sobre la nación de Judá, que iba a ser muy pronto llevada al cautiverio babilónico. Dios es Dios. Dios es soberano. Nosotros tenemos la opción de ser personas vulnerables al trato de Dios o ser personas rígidas, tiesas y endurecidas al trato de Dios. Si somos suaves, Él puede rehacernos de acuerdo a su propósito. Pero si somos rígidos, ¿qué va a pasar? Nos va a quebrar. Nos va a quebrar, pero de todas formas, Él va a tratar con su pueblo. ¿Qué tipo de barro usted quiere ser? ¿El suave o el duro? Los vasos, la gente son vasos, siguiendo esta parábola, pero no de arcilla. Son vasos en las manos de Dios. Y número 1, los vasos de ira, según el versículo 22, que dice así: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Los vasos de ira están preparados para destrucción, no por un decreto divino de reprobación, sino por su propia obstinación, por su rebeldía, a pesar del llamado reiterado de Dios hacia el arrepentimiento.
Esto ha sido mencionado en el capítulo 2 y versículo 4 aquí de Romanos. Vamos a ver, 2:4. Así es que regresen su Biblia ahí un poquito. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? O sea, paciencia larga, ignorando, ¿qué dice? Que su benignidad, su bondad, su paciencia, todo esto de Dios te guía al arrepentimiento. Es decir, la gente que no interpreta bien la paciencia, la larga paciencia de Dios, que no es que se está haciendo de la vista gorda, no es que no ha visto, no es que no ha entendido, no es que es alcahuete, sino que está solamente esperando que esa persona en algún momento, tal vez sí, responda. Y va llamado tras llamado. Y el Señor está esperando, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Entonces, estos vasos de ira no fue ninguna cosa caprichosa, ningún decreto caprichoso de parte de Dios, sino que han sido sometidos a la espera o a la longanimidad, como dice ahí el versículo. Y por otro lado, tenemos los vasos de misericordia, versículo 23, que dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, es decir, hay vasos de ira y hay vasos de misericordia, para que Él preparó de antemano para gloria. Y esto es algo de lo que ya leímos en el capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahí tenemos, decíamos, el cuadro completo del plan de Dios, lo que Dios preparó de antemano, según su conocimiento previo. Y habla de los vasos de misericordia, y que fueron preparados de antemano para la gloria de Dios. Todo lo que proviene de la salvación proviene de la mano de Dios. Y todo lo que proviene de la condenación o la condenación proviene de la culpabilidad del hombre. Y podríamos citar en referencia a esto también Juan capítulo 3, versículo del 19 hasta el 21, que dice que esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, Dios ha ofrecido su salvación, Dios sigue ofreciendo su salvación, y la gente puede aceptarla o la gente puede rechazarla en incredulidad. Versículo 24 dice que Dios muestra su imparcialidad. No hay méritos ni raciales ni méritos personales tampoco, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios muestra su imparcialidad en cuanto a las razas y en cuanto a los méritos personales, porque hay solamente una vía de entrar a la salvación, esto es por medio de la fe en Cristo Jesús. Finalmente hay dos citas, una del profeta Oseas
y que se refiere a la inclusión de los gentiles, y Pablo está diciendo aquí que esto estaba predicho ya por Dios, o sea, ya Dios tenía en su plan la inclusión de los gentiles en la salvación eterna. Y por el otro lado, la cita de Isaías nos habla otra vez del tema de la misericordia de Dios en cuanto Él, o sea, a pesar de que el pueblo en su totalidad del pueblo israelita rechazó el plan de la salvación y lo ha rechazado, Él se reservó un resto pequeño o un remanente, como lo llaman los profetas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Con miras todavía a seguir manifestando su gloria, su mensaje, con el propósito de esperar para o por la salvación de aquel pueblo. Tal vez tenga que ver con lo que dice Romanos 11, capítulo 11 y versículo 12. Y si su transgresión, hablando del pueblo judío, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hay una esperanza hacia el futuro. Ese resto, ese remanente. En el tiempo del profeta Elías, ¿recuerdan ustedes cuánto sumaba el remanente? Dice 7,000. Hay 7,000, dijo Elías en la oración, le dijo Dios a Elías, cuando Elías estaba clamando en contra de la idolatría de Israel hacia el dios Baal. Y entonces le dice Dios a Elías, tengo 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal, es decir, el resto o el remanente que tenía era de 7,000 personas. En el regreso de los judíos de Babilonia, bajo Esdras, tampoco eran tantos. Regresaron 49,697 judíos, bajo el liderazgo de Zorobabel. Realmente no sabemos cuántos judíos creyentes en Cristo Jesús hay en este momento, pero yo sospecho que son una gran minoría, pero una gran minoría, los judíos creyentes en Cristo Jesús. Pero bueno, hay la esperanza, dice Pablo, de que en el futuro todo Israel será salvo. Y todo Israel será salvo no en el sentido de un número absoluto, todo, pero sí de una salvación más grande para el pueblo judío, que hasta el momento no ha demostrado todavía una fe abierta y vidas entregadas a la voluntad de Dios, al Evangelio, tal y como se pensó que iba a ocurrir. Dios, decíamos antes, Él es soberano, Dios es justo, pero Dios es misericordioso. Y el hecho de que Dios sea soberano no nos asusta, porque si bien es cierto, Él es soberano, es decir, Él puede tomar las decisiones que quiera, como lo vimos con el ejemplo del alfarero, puede remoldear, puede rehacer la pieza, o puede desbaratar esa pieza también, puede enjuiciarla, si quiere. Puede endurecer el corazón, como lo hizo con Faraón, sí. O puede mostrarse tan misericordioso como lo hizo con Moisés. Dios es soberano, Él es el que decide. Pienso, por ejemplo, cuando nos vienen situaciones
difíciles. ¿Quién podría evitar que a alguien le llegue un cáncer? ¿Quién podría evitar que a alguien sufra un accidente de tránsito? Otra tragedia, se incendió la casa. Una enfermedad muy, muy dolorosa. ¿Quién podría evitar? Ni el justo Job pudo evitarlo. Ha dicho la doctora Elena Benditi, me parece muy bien, que en el caso de Job, lo que hizo fue creer en que el justo por su fe vivirá. Y cuando vengan las circunstancias más duras en nuestras vidas, recordemos, hermanos, Dios es Dios. No se ponga usted a alegar. Hermano Pablo ha estado, ¿cuántas? 2, 3 veces en el hospital seguido. Recientemente, 3 veces. Y otra operación, y nuevos pines, y nueva dieta, y una serie de ajustes a nivel familiar y todo lo que esto implica. Y yo no entiendo, Dios ahí está. Él es Dios. Y lo que está trabajando con el hermano, no tengo la menor idea. Lo que Dios estuvo trabajando con Job, en la vida de Job, es que Él es soberano. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es creer y depositarnos en sus manos. Creer en Él, depositarnos en sus manos y decirle, Señor, no entiendo esto, pero aquí estoy. Estoy en tus manos. Y nada más ayúdame y dame fuerza para cruzar bien hasta el otro lado. Pero Él es soberano, recordemos eso. Y no me da miedo que Él sea soberano, porque Dios no es un diablo. Dios no es un hombre que puede tomar decisiones arbitrarias, antojadizas. Dios es Dios, misericordioso, poderoso y que tiene buenos propósitos. Sus propósitos son perfectos, son excelentes. Así es que podemos nosotros estar confiados en sus manos. Que Dios nos ayude, hermanos, y podamos tener un corazón vulnerable a Él, humildad, fe, depositarnos en sus manos todos los días y en cualquier circunstancia que nos venga. Póngase en pie, vamos a terminar orando.